Oremos para que Dios eh, nos hable en esta mañana y nos siga orientando mediante su palabra, y que esa palabra sea una palabra de ánimo y que nos sirva de reflexión a todos. Sabemos que la palabra de Dios es una espada de dos filos que corta tanto para allá como para acá. Y verdaderamente Dios es bueno. Gracias, Señor Jesús, por este momento que vamos a iniciar a conversar de tu palabra. Permite, Dios, que nuestros sentidos sean abiertos, que las interrupciones sean eliminadas, que esta palabra pueda ser de edificación para cada uno de nosotros y que podamos ser multiplicadores de esta, Señor Jesús, y que la podamos poner en práctica. Te agradecemos, Dios, por nuestra iglesia metodista nacional y ambas congregaciones, que sabemos, Dios, que estamos utilizando todos los medios posibles para seguir en el trabajo, para seguir colaborando, Señor, y para seguir creciendo juntamente contigo. Gracias, Dios. Vamos a leer en Colosenses 4, verso de 2 al 6. Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 6. Lo voy a leer en la Reina Valera. Colosenses 4, versículo del 2 al 6. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Andad sabiamente para que los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de estos. Gloria a Dios. Ahora lo voy a leer en la otra versión, lenguaje actual. El 2 dice: dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Oren también por nosotros y pídanle a Dios que podamos anunciar libremente el mensaje y explicar el plan secreto de Cristo. Precisamente por anunciarlo estoy ahora preso. Pídanle a Dios que yo pueda explicar este mensaje con claridad. Usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganle de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno de ellos. Gloria a Dios. Santo eres, Señor Jesús. Como todos sabemos y hemos estudiado cuando estudiamos Colosenses, Colosas fue una de las primeras iglesias compuestas por personas que no eran judías. Eran gentiles que se convirtieron al judaísmo y más adelante se convirtieron a las enseñanzas de Cristo. Pablo nunca había ido por ahí. Epafras, que sí era su seguidor, que había conocido a Pablo en Filipos, fue el que fundó esta iglesia en Colosas. Pero era necesaria, necesitaban una palabra de un líder. Y Colosenses está llena de enseñanzas y de prácticas diarias que el cristiano debe de seguir. Y aquí me detengo porque Pablo hace un enfoque en estos capítulos en tres vertientes o tres características fundamentales que el cristiano debe de, como su responsabilidad ante el mundo, la responsabilidad que tenemos nosotros ante las personas que no conocen de Dios. Habla de una oración perseverante, un estilo de vida discreto y de servicio diligente.
y un lenguaje edificante y lleno de gracia. Y en esos 3 puntos es que vamos a estar hablando en esta mañana. La oración perseverante. Perseverante quiere decir fuerte, y no fuerte de ociar, sino fuerte de constancia, de constante. Esta es una de las características que a nosotros como Iglesia Metodista Nacional nos ha caracterizado, valga la redundancia, de que somos una iglesia de oración constante. Constantemente en ese listado se ponen los nombres. A veces podemos pensar, wow, pero yo no puedo durar ni siquiera 2 minutos orando. Pero con ese listado que tenemos ahí, fácilmente duramos hasta 1 hora o 2 horas orando, mencionando. Entonces el Espíritu Santo te va agregando y te va inclusive mostrando necesidades, que lo que te resta luego de orar es llamar a X persona y orar personal por ella. Y somos perseverantes porque hasta que no vemos los resultados, seguimos orando. Nos sometemos a la voluntad de Dios. A veces los resultados no son lo que queremos, pero seguimos orando hasta que los resultados, sea la voluntad de Dios, no vamos a decir ni buenos ni malos, sino favorables o desfavorables para la persona por la que estamos orando, seguimos orando fervientemente. Estilo de vida y servicio diligente. Ya hablo de un estilo de vida discreto. En Colosas y en otras provincias de la iglesia primitiva, cuando los gentiles se convertían, los judíos se caracterizan que aunque tengan propiedades, aunque tengan esa ostentación de bienes, como todos sabemos, los judíos son los dueños de la mayoría de los bancos en Estados Unidos y son los que mueven prácticamente la economía mundial en gran parte. Ellos no hacen esa ostentación de bienes. Es muy raro usted ver por las redes sociales a un judío mostrando que comprando carros, comprando lujo, que ellos sí tienen. Y por eso los gentiles, que sí venían con otro tipo de cultura, hacían siempre ostentación en la Santa Cena, con grandes banquetes, hacían ostentación de su poder económico, aunque creían en Cristo. Entonces Pablo habla de una vida discreta. La discreción o una vida discreta no tiene nada que ver con pobreza, porque en los años 70 se resaltaba o había un mover dentro de la iglesia cristiana de que usted tenía que ser pobre y que el rico no era apto, no tenía condiciones para servir a Dios. Hoy día es diferente. Cuando hablamos de vida discreta, hablamos de humildad. Aunque usted tenga y posee bienes, no haga una demostración, porque eso le puede hacer daño a los otros, inclusive daño a usted mismo. Y servicio diligente. ¿Qué es el servicio diligente? Es un servicio que aplicamos muchas veces sin que nos lo soliciten. Es estar pendiente de nuestros familiares, de nuestros hermanos en la fe, las personas que nos rodean. Y a veces no hay que hacer una inversión económica elevada o grande para servir. A veces con cosas simples, con cosas sencillas, mostramos que somos servidores. Jesús vino a esta tierra para servir a los hombres y lo demostró cuando puso el ejemplo del lavado de los pies. A veces queremos tomar la Biblia literalmente y no es que vamos a salir con una cubeta de agua a lavarle los pies a todas las personas, pero sí hay momentos y circunstancias que debemos mostrar ese servicio. Sabemos también que por causa de la maldad el corazón se ha endurecido. A veces por querer hacer un servicio podemos vernos afectados por darle una bola a un desconocido, por querer bajar el cristal para darle una ofrenda a una persona que esté en la calle. Nuestra integridad física se puede ver afectada, pero ojo, Dios nos da el discernimiento de espíritu, nos da a nosotros la dirección para saber cómo debemos actuar y de qué forma debemos actuar. Existen muchísimas instituciones que prestan servicios sociales que quizás usted económicamente no le pueda dar una ofrenda, pero usted puede quizás sacar un día del mes o un día de la semana, no sé, y prestarle un servicio, prestar su conocimiento que Dios le dio para X institución. Ahora bien, también nosotros tenemos como Iglesia Metodista Nacional espacios
para demostrar ese servicio. Y tenemos situaciones, hermanos, que necesitan nuestros servicios. Nunca voy a olvidar el Ministerio Castillo del Rey y la forma como ellos evangelizan en los pueblos, cuando van a los pueblos y a los lugares donde evangelizan. Ellos van casa por casa y se reparten y se quedan con las personas ayudándoles a hacer el oficio en la casa, llevan la comida, cocinan y comparten con la persona para luego cuando llega la hora del mensaje, es como se reparten las funciones. Un grupo está en la casa limpiando, otro grupo está en la casa ayudando y de repente cuando llega la hora del mensaje ya la persona está un poco más receptiva. Un lenguaje edificante y lleno de gracia. Aquí quiero hacer detenerme un poco, porque si bien es cierto que en los años 80 las actividades masivas y las concentraciones grandes sobre el evangelio, las campañas, eran bien efectivas, también es cierto que hoy día el evangelismo personalizado, el que tú haces personalmente con las personas, ha tenido mayores resultados. De igual forma, en los grupos de oración, en los hogares, las células. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje edificante y lleno de gracia, estamos hablando de que las personas necesitan escuchar de ti palabras de amor, palabras de bondad, que el fruto del Espíritu Santo sea evidente en tu vida, tanto en lo dicho como en lo práctico. Porque no es que vamos a obviar y vamos a acusar y vamos a dejar de acusar o de decir lo que está mal hecho, pero debemos ser sabios, porque en la Biblia habla de que Satanás es el acusador, Satanás es el que acusa y señala, y nosotros no podemos estar promoviendo un evangelio acusando o remitiendo palabras no bien dichas hacia una persona. Es muy difícil que esa persona se detenga a escucharnos o se detenga a conversar con nosotros. Este pasaje, cuando leemos a Reina Valera, habla de que nuestras palabras siempre sean con gracia, sazonadas como con sal, para que sepáis cómo deben responder a cada uno. Nosotros debemos de predicar, así mismo que habla con sal, con sazón, no insípidamente. Y no hablo de desabrido, nada de eso, sino hablo como que lo que estamos diciendo lo estemos viviendo. Cuando se habla de que Jesús hablaba con autoridad, se habla de que Jesús vivía lo que predicaba. Entonces nosotros cuando predicamos o hablamos a una persona, que lo hacemos con sazón, que lo hacemos con esa sal, es porque la gente está viendo en nosotros lo que le estamos explicando, lo que le estamos diciendo. Porque es muy cuesta arriba hablar con una persona de manera personal y que la persona se quede en el aire o se quede pensando, pero wow, pero el estilo de vida de esa persona, hablo en el barrio, en el sector, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, es un estilo que no se corresponde a lo que me está diciendo, no se corresponde a lo que no se corresponde a lo que me está diciendo, no se corresponde a sus palabras que van acompañadas de lo que dice. Entonces es necesario que nosotros estemos constantemente hablando conjuntamente con nuestras acciones. Dice aquí que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, penetra hasta el alma. Pero de igual forma es necesario que nosotros estemos direccionados a que nuestros hechos sean acompañados con nuestras palabras. La gente de Colosa, cuando Pablo le escribe, necesitaba escuchar estas palabras. Orar sin cesar, dar gracias. Hay una pequeña historia, ya para ir concluyendo. En Inglaterra, los puritanos, cuando iniciaron con días de ayuno,
días de oración, días de humillación, pero uno de sus miembros le dijo, pero necesitamos tener un día de acción de gracias, porque la oración, cuando está acompañada de alabanza, cuando está acompañada de agradecimiento, fluye más, es más, uno se siente mejor. Y la alabanza es la mejor forma de uno ir creando el ambiente, ese ambiente de orar. Y cuando estemos orando, como decía Pablo, que oraran por él, debemos recordar siempre a las personas que están dedicadas constantemente a trabajar por las almas, pastores, misioneros, evangelistas, líderes, que su tiempo completo es para y por las almas, orar por esas personas, para que, como dice Pablo en esto que leímos, Dios le ponga las palabras claras y las palabras precisas para que las personas conozcan del Evangelio. Cuando Pablo pide orar por él en esta carta, nunca pide orar por un problema que él tiene, no pide orar por una situación o porque mejore su economía. Le dice, oren por mí para que la palabra de Dios sea más clara y específica para las personas que las reciban. O sea, oren por el trabajo que estoy realizando de predicar el Evangelio. Oren porque el mensaje se ha extendido. Y en el lenguaje actual, el verso 6, el 5 dice, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que nos confían en Cristo. En buen dominicano, usen su inteligencia para predicarles y hablarles a aquellas personas que no conocen de Dios. Dice el 5, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas. Díganla de manera agradable y piensen bien cómo le van a responder. Este texto se explica solo. Dios nos ha dado la inteligencia a nosotros para de diferentes formas, diferentes vías, de diferentes maneras, predicar, hablar y vivir el Evangelio para aquellos que no conocen de Cristo. También nos ha dado la oportunidad de tener momentos de conversar con estas personas. Estoy hablando del evangelismo personalizado. Hay momentos que usted está en su trabajo y de repente la persona le dice, wow, qué cansada estoy de esta vida. O, ay, Dios mío, cuántas cosas malas me pasan. Ahí es que entra o entramos nosotros como mensajeros de Cristo y le decimos a esa persona que hay un Dios que da descanso, que hay un Dios que da paz, que hay un Dios que da bondad, que se llama Jesús. Sin hablar mucho, sin tener que hacer un sermón. Le regalamos una cita bíblica, Dios te bendiga. Si deseas, puedes volver y conversar, que con gusto conversaremos. Ese es el trabajo de nosotros. Dice el texto, no perdamos la oportunidad de conversar con ellos cada vez que tengamos tiempo y digamos las cosas de manera agradable y sepamos bien cómo vamos a contestar. Y aquí estoy concluyendo. Muchas veces las personas vienen con situaciones, vienen con preguntas, vienen con percances. Pidámosle a Dios palabra de sabiduría, porque es el Señor, mediante la sabiduría que Él nos da, que nos va a dar las palabras justas y las palabras apropiadas. La Biblia está ahí como nuestro manual, como nuestra herramienta, como nuestra alma de reglamento para poder orientar a las personas y dar respuestas claras y concretas para que estas personas puedan, mediante la palabra, mediante su fe, cambiar su conducta o mejorar su situación. Hermanos, este primer domingo de diciembre, que el año está finalizando, nosotros jugamos un rol de primer orden. Sabemos que están los médicos, que están los que trabajan en primer orden, como le dicen, con el tema del COVID, pero nosotros los cristianos jugamos un papel de primer orden con nuestras oraciones
y con palabras de amor, con palabras de esperanza para aquellas personas que en estos momentos, no tan solamente de salud, sino económicamente, emocionalmente, están muy afectados. Somos nosotros los llamados a dar palabras de paz, palabras de ánimo a todos los que conocemos, a todos nuestros allegados. Perdón. Dios es el juez, nosotros sus representantes. Amémonos nosotros mismos, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. Y una forma de mostrar nuestro amor es enseñándoles cuál es el camino. Muchas bendiciones, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Dios les bendiga grandemente y pronto, muy pronto, estaremos juntos presencialmente. Dios le bendiga. Gracias. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar, unidos